noches a todos y a todas. Ahí nos avisan que nos están grabando. De nuevo, buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a una nueva actividad del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos. Bueno, este mes, en junio, tenemos una actividad, un conversatorio que se ha titulado Amar en tiempos de cambio entre expectativas, deseos y nuevas formas de vinculación. Hoy contamos con dos panelistas. Ellos son la doctora Irene Meller y el doctor Darío Ibarra Casals. Bueno, a quienes voy a pasar a presentar y luego dar la palabra. El formato de la actividad de hoy es un conversatorio, va a ser un intercambio entre ellos y luego vamos a abrir bueno, a diversos comentarios, inquietudes, preguntas, donde pueden o levantar la mano para tomar la palabra o pueden escribir en el chat. Bueno, paso a presentarlos. Doctora Irene Meller. Irene es doctora en psicología, psicoanalista, especialista en el campo interdisciplinario de los estudios de género. Ella es coordinadora de este espacio, el Foro de Psicoanálisis y Género, del que es cofundadora y que funciona desde 1995. Dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género de la ABBA y Universidad Argentina John F. Kennedy. Es codirectora de la Maestría de Estudios de Género de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales e integra el comité científico del programa postdoctoral en estudios de género de dicha institución. Es autora de numerosas publicaciones y libros, la más reciente, Géneros y Deseos en el siglo XXI, publicado en el 2023 por Editorial Paidós. Y el doctor Darío Barracasal, que lo tenemos desde Uruguay, es licenciado en Psicología por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, es doctor en Psicología por la Universidad UCES y ha realizado el postdoctorado en Estudios de Género en la misma casa de estudios. Es diplomado en Antropología Social y Política por Flaxo, es especialista en Psicoterapia Psicoanalítica por Agora Uruguay, es egresado del Programa de Actualización de Psicoanálisis y Género de APA y es director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género en Uruguay. Darío es autor de los libros Subjetividades, Género y Poder en lo Social, publicado en 2011, y Sexualidad Consciente de la Violencia Simbólica al Vínculo Igualitario, publicado en 2021. Bueno, les doy la palabra, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Luciana. Bueno, ustedes saben que nosotros organizamos estas actividades del foro a principios de año. A esta altura del año yo creo que le cambiaría el título. Pondría Amar en tiempos de odio, porque verdaderamente tal como está el mundo, no es solamente en tiempos de cambio, me parece una versión un poco optimista o rosada del contexto en el que estamos. Hasta llegué a pensar que hablar de amor en este contexto era casi como algo que podía prestarse a cierta desvalorización. ¿A quién se le ocurre hablar de amor con el planeta, digamos, asolado por situaciones de guerra tan destructivas, ¿no es cierto? Pero en realidad después me reconcilié un poco con el tema que habíamos elegido porque me di cuenta que el odio y las guerras han estado asignados de alguna manera al género masculino, al punto de que Rita Segato, por ejemplo, plantea que la única forma que ella ve de acabar, digamos, con la tendencia reiterada de nuestra especie a crear conflictos bélicos es desarmar el mandato de masculinidad. Y del mismo modo, después de que periódicamente asolamos el planeta y destruimos cosas que ha costado mucho tiempo, esfuerzo y dinero construir, en estas orgías destructivas lideradas por la masculinidad cultural, se convoca a las mujeres para que amemos y para que aportemos nuestra cuota a la reproducción humana, a tal punto que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se concedió el título de Héroe de la Unión Soviética a las madres de más de 7 hijos. Es decir, que una vez que se ha matado suficiente personas, aparece el amor y las mujeres convocados para repoblar el planeta asolado. De modo que vamos a mantener este título de amar en tiempos de cambio y en tiempos de odio, y recordar que el sistema de géneros o sistema sexogénero, según lo
lo llaman diversos autores, es un dispositivo de regulación social que está en la base, en el fundamento de todas las organizaciones sociales conocidas. Durante mucho tiempo hablar del género fue visto en ámbitos académicos como un tema menor o un tema tangencial, porque se lo relacionaba con mujeres y todo aquello que se feminiza, como ya se sabe, se desvaloriza, porque existe una tendencia en los imaginarios hegemónicos de las sociedades conocidas, por lo menos, a asimilar desde un punto de vista androcéntrico la femineidad con la castración masculina. Por lo tanto, esa homologación imaginaria entre femineidad y castración hace que todo aquello que se feminiza cae bajo el peso de la desvalorización. Pero en realidad el sistema de géneros está en la base de todos los modos de producción económica e incluso en el modo de producción vigente en la actualidad, que es el capitalismo tardío, capitalismo avanzado, como ustedes quieran llamarlo, todavía las familias se hacen cargo de una cuota del trabajo social necesario, el trabajo de la reproducción de la vida, que es aquello que permite que el sistema funcione como tal. Esto ya lo ha planteado hace mucho tiempo un antropólogo francés, Claude Meillassoux, que planteó que hay formas precapitalistas de producción que sustentan el funcionamiento del sistema. Es decir, que temas que aparentemente son más importantes o más urgentes, como es la subsistencia, la organización política, el ámbito militar, todo aquello que ha, como les diría, ocupado el proscenio de la historia, en realidad se sustentan en esas actividades privadas, íntimas, de sostén de la vida, que han estado asignadas a las familias y que dentro del ámbito familiar han llevado adelante principalmente las mujeres. Aunque en este momento estamos empezando, digamos, a poder compartirlo, porque estamos en un momento de, digamos, de alguna forma de dilución lenta de la división sexual del trabajo, ¿sí? Eh, Vemos que hay un proceso que caracteriza a la modernidad tardía, que es el proceso de individuación. Muy diversos autores coinciden, convergen sus pensamientos en destacar la tendencia posmoderna hacia un proceso de individuación exacerbada. Ustedes piensen que en la premodernidad la mentalidad de los sujetos era más bien grupal. Incluso vemos que las tribus, por ejemplo, esto nos lo ha hecho notar Almudena Hernando, una paleohistoriadora española, ella nos dice, usa un ejemplo que es muy gráfico, las tribus llamadas primitivas se visten todos igual, mientras que nosotros nos vestimos de formas diferentes, nos arreglamos de formas diferentes, es decir, hay un recorte de la individualidad con respecto del conjunto, con respecto del socius, que no se ha visto en otros momentos de la historia, donde las personas se ajustaban a lo que la mentalidad grupal imponía. Y el sujeto era más vale el linaje, la tribu, la clase, es decir, eran sujetos colectivos. En este momento, los sujetos son básicamente individuos que reclaman y reivindican su unicidad, su individualidad, su carácter único e irrepetible. Dentro de este proceso de individuación, vemos que el sentimiento amoroso se ha ido personalizando. Ustedes piensen que las alianzas, porque les recuerdo dos conceptos que le debemos a Michel Foucault, que él habla de los dispositivos de la alianza y de la sexualidad, y que el dispositivo de la sexualidad no siempre coincidió con el dispositivo de la alianza, sino que más vale se concertaban alianzas en función de arreglos de linaje y que la sexualidad venía a cumplimentar, por decir así, el encargo que le había hecho el linaje de proporcionar descendientes legítimos
para mantener bajo carriles ordenados la circulación del patrimonio, ¿sí? Es decir, y la sexualidad en todo caso corría por caminos paralelos a los caminos de la alianza. Es decir, matrimonio y amor tenían poco que ver. En este momento, estos arreglos han tendido ya a partir de la modernidad media, digamos, de mediados del siglo pasado, a converger, por lo menos en un plano ideal, ¿no es cierto? Es decir, han tendido a convergir y a suponer que las personas se unen por amor, es decir, por una elección, por una afinidad personal, ¿sí? Este sentimiento amoroso que ha surgido, digamos, en distintos momentos de la historia, pero que fuertemente, digamos, fue comandado para darle legitimidad y racionalidad a los arreglos conyugales, de alguna manera también fue denunciado por las teóricas feministas como un poderoso recurso para mistificar la dominación masculina. Es decir, se suponía que el amor era algo que interesaba sobre todo a las mujeres, que los varones estaban fuertemente interesados en el logro personal, en los logros individuales, porque este proceso de individuación al que yo me refería antes no se dio de forma pareja en ambos géneros. Almudena Armando nos han destacado que los varones se adelantaron, por decir así, desde la prehistoria humana en este proceso de recortarse como individuos y aún hoy notamos que las mujeres suelen tener una mayor proclividad hacia la socialidad, hacia la vincularidad, una mayor necesidad de relacionamiento y asignan mayor importancia a los vínculos, mientras que los varones apuestan más a su desarrollo individual y se permiten más algo fuertemente reprimido entre las mujeres, que es el egoísmo, que cuando se conjuga en femenino tiene mala prensa. De modo que este amor romántico ha sido, de alguna manera, lo que fue el pilar de la monogamia en el siglo XX, y el psicoanálisis surgió en este contexto. Notable, ¿no? Cómo cambió el pensamiento freudiano en este aspecto, porque Freud, después de denunciar en 1908, en ese trabajo que tanto nos gusta a las feministas, la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, después de denunciar la forma en que la monogamia, que quería ser consolidada a través del matrimonio, era socavada en realidad por él mismo, debido a la vigencia de la doble moral sexual cultural que creaba varones de algún modo que desarrollaban una sexualidad perversa y mujeres inhibidas y frías y temerosas del contacto íntimo, y que esto, según lo que planteó Freud en 1908, digamos, hacía prever que esos matrimonios iban a fracasar. Es decir, que eso que se había buscado consolidar iba hacia el fracaso. 10 años después, Freud insistió en que en realidad, en el tabú de la virginidad me refiero, ¿no? En ese trabajo, en que la servidumbre erótica de las mujeres, o sea, la dependencia de las mujeres del criterio de los maridos, era el pilar necesario de la monogamia, considerada como la base del orden social. ¿Sí? Ahora bien, Freud se basaba en una antropología evolucionista, la misma que usó Engels, se basaba en Morgan, y en aquel momento se pensaba que la monogamia indisoluble era como la cima del desarrollo cultural, pero la historia no les dio la razón y hemos visto que pasados algunas décadas hemos vuelto a lo que Morgan llamaba el matrimonio sindiásmico, o sea, uniones monogámicas sucesivas que cumplen un ciclo, se disuelven y se vuelven a concertar. En este contexto es que, no sé, y en un contexto mucho más variado que esto, en el que más tarde me voy a extender, es que nos preguntamos cómo se ama en la actualidad, ¿no? ¿Por qué
En el tardocapitalismo lo que cunde es el aislamiento y la soledad. Ingresamos así en la era de lo que Eric Sadin denominó la era del individuo tirano y lo que Byung-Chul Han, por ejemplo, destacó como el emprendedor de sí mismo. Es decir, una época caracterizada por la soledad, por la desconexión, por la autoexigencia y por serias dificultades en la vincularidad, ¿no? Eh, y para esto, por eso les digo que antes de internarnos en lo que sería la comprensión de la vincularidad actual, tenemos que ver cómo se da esta paradoja posmoderna, que es la existencia, digamos, de un individualismo que había sido como una, digamos, una individuación, mejor dicho, que había sido como una esperanza de lograr una posibilidad de autonomía, pero al mismo tiempo en una sociedad igualitarista, y que generó una de las formas de vida más desiguales que se han registrado sobre el planeta. El capitalismo, sin duda, respecto de modos de producción anteriores, implicó un avance en cuanto a la esperanza de vida, en cuanto a las condiciones de vida, pero es en este momento de su desarrollo genera una desigualdad que fue destacada, por ejemplo, por Noam Chomsky, que es exponencial. Es decir, una enorme cantidad de la riqueza del planeta está en manos de unos pocos individuos conocidos y hay enormes sectores poblacionales que están sometidos a la precariedad existencial en una época en que la estabilidad laboral está quedando atrás y donde esto explica entonces esta individuación furiosa a la que se refiere Sadén, que está liderada por los varones, digamos, los varones que ven erosionada, corroída, digamos, corroído uno de los pilares de su identidad masculina, como es el trabajo estable que les permitía el rol de proveedores, ¿no es cierto? Entonces, y esto tiene que ver en buena medida con la deslocalización, con la fusión de empresas y sobre todo con la última revolución tecnológica que está dejando a buena parte de la población como redundante para el sistema productivo, lo cual afecta gravemente el sistema de género, ¿no? Entonces, se da como una búsqueda de singularización por una paradoja que describe Saden muy agudamente y que es que tenemos la posibilidad de expresarnos como nunca, de hacer público nuestro pensamiento, como en este momento, ¿no? Bueno, con pocos recursos nos hemos juntado virtualmente y podemos hablar y decir lo que pensamos, pero al mismo tiempo estamos sometidos a una precariedad existencial incrementada. Y esto es lo que genera estas, digamos, esta afirmación rabiosa de la individualidad que se expresa de formas tan aberrantes como por ejemplo los incels, aquellos varones que reclaman no solo su participación en el trabajo y en la riqueza, sino la libra de carne, digamos, del acceso a los cuerpos femeninos. Bueno, me gustaría entonces, hecha esta introducción, escuchar qué es lo que ha pensado Darío Ibarra sobre estos temas. Bueno, buenas noches a todas y todos. Antes que nada, muchas gracias al Foro de Psicoanálisis y Género y a vos, Irene, por la invitación a participar de este espacio tan rico para compartir, bueno, un poco mi praxis y poder interrogarnos también sobre los vínculos amorosos. Partiendo de esta línea de análisis que vos traés sobre la historización de los arreglos conyugales y, y otros ejemplos que ponés sobre la realidad global y occidental específicamente, podemos preguntarnos cómo se configura el amor en un sistema sociopatriarcal cuando hay una tendencia que las relaciones de poder se resuelvan en la dicotomía dominio o dominante-subordinación, ¿no? Es decir, a través de la desigualdad o la violencia. Y para ir respondiendo a esta pregunta también es necesario pensar, como bien planteaste, Irene,
el contexto en el cual nos subjetivamos como individuos y de qué manera el sistema estructural nos va moldeando y gestando diferentes formas de pensar, sentir y actuar en lo que tiene que ver con el amor específicamente, ¿no? Entonces, para distinguir las diferentes formas de encarnar estos imperativos sociales, me parece crucial implementar el concepto que trajo la cuarta ola del feminismo, que es el concepto de la interseccionalidad, ¿no? Que trajo o lo puso arriba de la mesa, ¿verdad? Por un lado, la cultura, podemos decir que continúa confinando a las mujeres de sectores más desfavorecidos a la gestación, a la maternidad y al mundo doméstico, mientras que los hombres permanecen en el mundo público y el trabajo remunerado extradoméstico para sostener el rol de proveedor, ¿sí? Si bien esto está cambiando, sobre todo en sectores intelectuales con posibilidades de acceso a la educación o a la formación técnica, sea clase trabajadora o clase media, se acerca nos estamos acercando a roles más igualitarios en lo que tiene que ver con tareas de cuidado y provisión económica, ¿no? Esto no quiere decir que hayamos conseguido la igualdad porque estamos muy lejos, sino que estamos un poquito más cerca que por lo menos el siglo pasado. De todas formas, eh, yo planteo en mi último libro el tema de la tríada compuesta por el patriarcado, el capitalismo y el neoliberalismo del cual habla Irene, al cual estamos asistiendo en este momento, que configura un terreno propicio para que los hombres sigamos compitiendo entre nosotros por poder y prestigio, y las mujeres continúen compitiendo por mejorar estándares estéticos, y lograr una mayor autonomía económica, cosa que está muy bien. Es así que el ideal binario de triunfadores barra perdedores para varones y el ideal para las mujeres empoderadas versus alienadas continúan gestando formas de reclutamiento altamente exigentes para todas y todos, ¿sí? De esta manera podemos decir que se conjugan entramados sociales, culturales y políticos que dan lugar al despliegue de diversas formas de violencia, cada vez más explícitas, como planteaba Sirena hace un rato, que lo vemos ya en las redes, con el objetivo de regular el sistema. Estas violencias provienen del sistema social macro, ¿no? Es decir, la sociedad, la cultura, el Estado, y se insertan en la subjetividad de cada uno de nosotras y nosotros a través del sistema micro, como es el mundo doméstico, comunitario y laboral. Lo que podríamos decir que establece una suerte de retroalimentación constante entre representaciones sociales y representaciones psíquicas que, como plantea Bourdieu, hacen carne en la vida de cada uno de nosotros, quienes de alguna manera seguimos naturalizando la relación dominación-subordinación. Ahora bien, me gustaría poner énfasis en cómo el neoliberalismo construye el libre mercado, ¿sí? Especialmente en lo que tiene que ver con las relaciones amorosas, ¿no? Porque estamos en esto. El neoliberalismo, desde su intangibilidad, ¿no? Porque no lo vemos, pero sí lo sentimos, instituye normas, reglas, deseos y arreglos vinculares. Y también abona al aumento y al mantenimiento de la ilusión de libertad de los sujetos, porque genera esta creencia ficticia, obviamente, que cualquier individuo, cualquiera de nosotros, podemos alcanzar las metas que nos propongamos, ¿no? Con énfasis, por supuesto, en fines materiales, ¿sí? Esta perspectiva podemos decir que nos somete a leyes de mercantilización que moldean comportamientos, estructuran las relaciones de género, como bien plantea Sirene, e incluso instalan deseos, ¿sí? Generando la ilusión subjetiva de libertad, por lo menos potencial, ¿no?
Los fundamentos son, o podemos pensarlos como que son la competencia como pilar de las relaciones sociales, el libre mercado dominando la economía global por encima de la planificación, la desigualdad social justificada como motor de riqueza para el sistema financiero, y por último podemos decir, y es lo que por ahí más nos interesa hoy, esta noche, son las relaciones amorosas como un medio para lograr un fin último, que es la ilusión de completud y plenitud del ser humano. ¿Sí? Es así que podemos decir que llegamos a, a pensar, a la posibilidad de pensar los vínculos amorosos actuales, que si bien, como bien planteaba Sirene, el matrimonio dejó de ser un arreglo entre familias, como era en la modernidad, ahora pasamos a ser o a tener una decisión más autónoma de dos individuos que se eligen uno al otro, ¿verdad? Y el amor romántico sigue siendo un ideal cultural, una narrativa dominante sobre cómo deberían ser las relaciones amorosas, ¿no? Es como la mistificación del amor. Podemos decir que es una acción y es un proceso sutil donde se utiliza el ideal del amor romántico o cualquier ideal de amor, ¿verdad? Como una herramienta, podemos pensarla, para encubrir y justificar dinámicas de poder, desequilibrio, control, dominio, a la interna de los vínculos amorosos. Hay una socióloga contemporánea, Eva Illouz, que plantea la figura antitética unificación-fragmentación del capitalismo, y va a decir que esta figura antitética se entrelaza con los conceptos de prácticas del amor romántico. Y Luz sostiene que el romántico, tal como lo entendemos hoy, es una construcción social e histórica profundamente ligada al desarrollo del capitalismo y los mercados del consumo masivo. Con el surgimiento de la producción en masa y la proliferación de bienes y servicios, el amor romántico se vuelve un ideal que se nutre y se expresa a través del consumo. Por ejemplo, las aplicaciones de citas, los regalos el Día de los Enamorados, el concepto de la media naranja, las escapadas románticas, eh, las búsquedas de experiencias ideales, ¿no? Promovidas por las redes sociales, requieren de un gasto económico, una inversión económica considerable. ¿Sí? Y el amor se convierte en motor para el consumo, y el consumo se convierte en un medio para expresar o alcanzar el amor, ¿no? Esto crea, como dice Lutz, una opulencia en torno al romance, ¿sí? Donde la capacidad de consumir y ofrecer experiencias románticas lujosas, entre comillas, se asocia con el éxito amoroso y la felicidad, cosa que puede hacer una gran minoría de la población. Por otra parte, el amor romántico se presenta como una utopía colectiva, es decir, que las sociedades marcadas por las divisiones de clase, etnia y género, por ejemplo, el ideal del amor romántico ofrece una narrativa universalmente atractiva, ¿no? Y la idea de que cualquiera, independientemente de su origen social, puede encontrar el verdadero amor, entre comillas también, y la felicidad personal, actúa como una promesa de igualdad y movilidad social. Esta utopía es aparentemente de, ¿no? En el sentido de que supuestamente está al alcance de todos, no importa si sos rico, si sos pobre, si venís de una familia humilde o burguesa. El amor romántico promete una conexión profunda y auténtica que parece trascender y atravesar todas las divisiones sociales. Como que nos hacen creer a través del amor eh, que las barreras impuestas por la clase social o el estatus pueden ser superadas, ¿sí? Ofreciendo una narrativa unificadora
en la sociedad en la cual vivimos, que claramente está fragmentada por la desigualdad económica. Y así, el amor romántico se convierte en una especie de ideología, ¿verdad? Que aunque promete la liberación personal, la superación de las diferencias, en realidad está profundamente entrelazado con las lógicas del mercado y puede, paradójicamente, reforzar las estructuras de poder existentes al desviar la atención hacia las desigualdades materiales, eh, en esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Felicidad individual a través del consumo y las relaciones de pareja. Entonces, y en suma, el amor romántico como regulador de las relaciones amorosas y la base de la familia nuclear, junto con la ilusión barra creencia de que una relación de pareja nos va a completar la falta para así alcanzar la plenitud y la felicidad, es lo que conduce a los sujetos al despliegue de expectativas, a mi entender, imposibles de alcanzar. ¿Sí? A esto se le suma la nueva realidad que proponen las redes sociales para ser una persona completa, como, bueno, esto de comer saludable, hacer deporte al aire libre, la recreación, el ocio y, por supuesto, las relaciones amorosas saludables. Todo esto se vende en Internet bajo el formato capitalista de vos podés lograr lo que quieras en la vida, solo debes proponértelo e intencionarlo. O vos, también te dicen, vos sos el producto de lo que tu mente piensa y desea. Y esto lo que fomenta es la eliminación de la conciencia de clase, ¿no? Porque la inexistencia de un inconsciente, o sea, vender el hecho de que no tenemos inconsciente, ¿no? Sino que todo pasa por la voluntad, no solo es individual, sino que es una creencia colectiva, por supuesto, porque todo esto que se vende, obviamente no lo puede lograr quien quiere, sino quien tiene recursos psíquicos y medios económicos para lograrlo, ¿sí? Y nos empuja a todos a romantizar la vida de una manera que reforzamos constantemente la creencia de que todo es posible, incluso encontrar el amor verdadero, no solo de pareja, ¿no? Sino de las relaciones en general. Así que la pregunta que por ahí se me ocurre para continuar con el diálogo, Irene, tiene que ver con esto de las configuraciones vinculares, cómo podemos pensar, seguir pensándolas por ahí en el grupo de pares, en la familia, en el trabajo, ¿sí? Porque cuando pensamos en el amor también estamos hablando de amor entre congéneres, amigos, amigas, lazos de sangre, etcétera. Mira, yo lo que observo es que esta utopía del amor romántico está en realidad sostenida como una ilusión, sobre todo por las mujeres. Lo que vengo observando es una tendencia muy fuerte hacia la desvinculación liderada por los varones. No todos los varones, sino aquellos varones que, como plantea Iluz, justamente esa misma autora que vos has citado, que es tan interesante, aquellos que controlan los mercados sexuales y los mercados matrimoniales. Es decir, los varones que tienen buenos trabajos en las corporaciones, los varones alfa, digamos, los reyes del mercado. Esos varones controlan, digamos, la circulación no solo de bienes, sino también de placeres, digamos, controlan lo que es los intercambios sexoafectivos a través de la oferta ilimitada que existe en este momento a través de las páginas web de contactos que en las sociedades de masas han venido a crear un espacio virtual de relacionamiento porque los espacios presenciales más acotados se han visto fuertemente erosionados por, entre otras cosas, por la numerosidad, digamos, de los agrupamientos ciudadanos, ¿no? Que hacen que sea mucho más difícil conocer a alguien porque te lo presentaron, porque lo conociste, porque te invitaron, porque estaba en la casa de amigos.
Entonces se ha impuesto esta forma, en algún sentido más despersonalizada y fuertemente multitudinaria, de oferta erótica a través de las páginas web. Esta modalidad de relacionamiento eh, prolonga en la posmodernidad o modernidad tardía una tendencia ancestral en los varones, que es la tendencia masculina hacia el coleccionismo sexual. ¿Por qué? Porque lo que se ha descrito y lo que yo en su momento he llamado la pseudo hipersexualidad masculina, en realidad no se trata de una, ¿cómo les podría decir?, de una pulsión erótica más poderosa en los varones, sino que entre los varones la acumulación de conquistas sexuales ha servido al propósito de acumular estatus al interior de la fratría, o sea, del grupo de pares del mismo rango, de la misma cohorte de edad. Es decir, las conquistas eróticas han sido una tradicional recompensa que los grupos humanos han brindado a aquellos varones que tenían desempeños heroicos o realizaban esfuerzos extraordinarios en beneficio de la comunidad. Y entonces la recompensa era el acceso sexual, por supuesto, a mujeres atractivas, ¿no es cierto? Jóvenes y hermosas. En la posmodernidad está más difícil esto de realizar performances heroicas o extraordinarias, y entre otras cosas por lo que decía antes de la erosión que viene experimentando el rol masculino proveedor y la dificultad que existe para proveer y proteger en este momento a las mujeres, y por el hecho de que las mujeres hemos ganado muchos márgenes de autonomía, por lo cual los reclamos de provisión y protección se hacen más elevados y refinados. No es tan fácil, ¿no es cierto?, deslumbrar a las nuevas mujeres autónomas. Entonces, la acumulación de conquistas eróticas es como un atajo, es tomar por el atajo accediendo a la recompensa sexual sin haber hecho el trabajo del desempeño de la performance heroica. Y en este sentido, las páginas web de contactos prolongan con una tecnología posmoderna esta tendencia que es ancestral en los colectivos masculinos, que es la tendencia hacia la acumulación de conquistas en lugar de el apego personalizado, una relación privilegiada. De hecho, aquellos que somos terapeutas de pareja, sabemos que buena parte, yo diría la gran mayoría de las consultas por problemas de pareja que tenemos, por crisis de pareja, tiene que ver con la infidelidad masculina. Es decir, que cuando es descubierta, genera, digamos, una crisis en las relaciones conyugales y donde entonces quien lidera la consulta suele ser la esposa, digamos, en aquellas uniones que todavía conservan el formato, digamos, matrimonial, en generaciones intermedias, por decir así. Generaciones más jóvenes ya estamos viendo que este formato conyugal se viene desarmando, porque lo que hemos visto es que una vez, digamos, caída la monogamia indisoluble, es decir, instalada la posibilidad de la disolución conyugal, es decir, de lo que se llamó el divorcio vincular, la gente se dejó de casar. Es decir, los pobres no se casaban nunca porque no tenían patrimonio para ser regulado o arbitrado por medio de la ley, pero los sectores medios se casaban por registro civil y por iglesia, y se dejaron de casar. Hoy día es muy poca la gente que se casa, digamos, porque ha aumentado el auge de las uniones por consenso, de las uniones informales. ¿Por qué? Porque estamos en una época en que el deseo es soberano. Entonces se supone que la unión se sostiene mientras ambos cónyuges lo deseen. Por supuesto, esto fragiliza las uniones, porque las uniones legales partían de la base de un propósito, una idealización de la permanencia, de la persistencia de la unión, que aunque después caducara,
Bueno, era como un ideal que compartían las personas que se unían con la fantasía, con el deseo de que eso perdurara. Ya cuando la unión es consensual, la fantasía o el fantasma de la disolución opera como telón de fondo de la unión. Entonces, después de aumentar estas uniones por consenso, empezó a no haber uniones. Esto los franceses lo han llamado el desmatrimonio o de mariage, ¿no? Que sería que la gente ni siquiera se une por consenso. Es decir, que lo que hay es la posibilidad de relaciones eróticas oportunistas, fugaces, instantáneas, que en general no satisfacen a las mujeres jóvenes y yo creo que tampoco a los varones, pero que los varones conservan justamente porque les proporciona esta ilusión de éxito, digamos, les proporciona el reconocimiento por parte de su grupo de referencia, que en los varones es el mismo grupo de pertenencia, la fratría viril. Pero en realidad las uniones, digamos, la sintonía sexoafectiva, un tema que vos has trabajado, Darío, es decir, no se obtiene de forma instantánea, requiere un trabajo de relación, de modo que estas uniones en realidad no son satisfactorias para nadie. Las mujeres se someten a la oferta androcéntrica, liderada por los varones, de estas páginas web. Esta es una de las tendencias importantes que he observado y que ha dado lugar, como ya expuse, digamos, en otros momentos y en publicaciones, a la tendencia femenina a crear una familia a título, como un proyecto individual, es decir, a lo que se llama la maternidad a solas por elección, que ha sido explicada por muchas de las mujeres entrevistadas para indagar en este fenómeno, en esta tendencia contemporánea, que dicen, bueno, por lo menos ya que no lograba ser pareja, no quise quedarme sin la maternidad. Y entonces han aparecido en los sectores medios educados, en mujeres en la edad 5 a 45 años, la gestión de la maternidad a título individual, es decir, por fuera de la constitución de una pareja que durante mucho tiempo ha sido como el prerequisito para la maternidad. Bueno, en este momento para muchas mujeres no es, la pareja puede venir después y la maternidad se busca cuando se ve que el tiempo de la crianza amenaza con pasar dejándolas sin ningún lazo familiar. Es decir, que esta tendencia al desmatrimonio es muy fuerte, realmente. Y también estoy observando que se están creando, esto suena hasta un poco una ironía cruel, pero antes hablábamos de nuevas formas de familiarización, por ejemplo. Hoy día podemos hablar de nuevas formas de disolución familiar, formas de desvinculación. Es decir, las antiguas parejas están creando formas de desvinculación, una de las cuales es, por ejemplo, la guarda compartida. Es decir, se arbitra, digamos, se administra lo que ha sido el cuidado de la progenie y el reparto de los bienes después de la disolución de la unión. Es decir, cuando una pareja se ve, bueno, con una o dos criaturas y los bienes que han logrado construir en el periodo en que fueron una unión conyugal. Cada vez más estoy viendo, sobre todo en situaciones donde la mujer trabaja, tiene un trabajo que le demanda, guarda compartida, que fue propuesta en 1995 en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos es una tendencia mundial, pero digo, en Buenos Aires me acuerdo muy bien que la Asociación de Nuevos Padres se creó para promover esta nueva figura legal que finalmente logró imponer y que yo tengo que decir que fui bastante escéptica al principio porque la guarda compartida se basa en el nomadismo de los hijos. Los hijos en general van de un hogar a otro, digamos, durante todas las semanas.
y sin embargo se ha impuesto, digamos, no como solución mayoritaria, pero cada vez la veo más, digamos, la guarda compartida. Y realmente me parece interesante, ¿no? Como, eh, digamos, y otra cosa que estuve viendo y que también me llama muchísimo la atención, es que cuando la mujer se queda en lo que fue la vivienda familiar, con una o dos criaturas, le paga al hombre que se retira de la vivienda un canon locativo correspondiente a la mitad del alquiler de esa vivienda. Yo nunca había visto una cosa así. Ustedes disculpen que yo haga comentarios que revelan mi avanzada edad, pero es decir, para mí ha sido una novedad esto, digamos. Es decir, y sí, estoy viendo situaciones así, que yo creo que a veces expresan, como les podría decir, una utilización perversa del ideal de paridad, porque la realidad es que la mayor parte de las mujeres gana menos dinero que la mayor parte de los varones, y la mayor parte de los varones cuida peor que la mayor parte de las mujeres. Entonces, si bien la guarda es compartida, los chicos vuelven muchas veces en los días que están con el padre sin haber hecho la tarea, sin bañarse a veces, es decir, y las madres reniegan, por decir así, de la poca vocación que tienen los padres para llevar adelante los cuidados tal como ellas entienden que tienen que ser prodigados a la progenie. Entonces pagan como si todo fuera 50 y 50, pero ese pacto igualitario es en algún sentido malversado, digamos, por varones que no reconocen que su ingreso en muchos casos es superior al de las mujeres madres, justamente porque la maternidad más dedicada compite, digamos, con la dedicación al trabajo extradoméstico, y que entonces estoy viendo estas formas curiosas de igualitarismo extremo, como es el pago del canon locativo por el uso de la vivienda conyugal, ¿no? A ustedes les parecerá una cuestión legal, digamos, pero yo la veo en el ámbito terapéutico. Digamos que me lo traen madres de edad mediana que me cuentan que tienen este arreglo post-divorcio, ¿no? Y también hay búsquedas actuales que me parecen interesantes, ¿no? Como por lo menos mencionarlas dentro de los nuevos arreglos convivenciales, los nuevos arreglos vinculares, que tienen que ver, por ejemplo, con buscar conciliar dos motivaciones. Yo acá utilizo el concepto de motivación que ha utilizado Hugo Bleichmann en su modelo, digamos, de los sistemas motivacionales, y dos motivaciones que son el apego y el deseo, que ya se sabe que se llevan mal. Digamos, el apego es sedentario, el deseo es nómade. Es decir, el deseo se nutre de la novedad, del cambio, y el apego es el apego, es decir, busca mantener la estabilidad, la repetición. Los niños son apegados. Los niños quieren estabilidad, desean estabilidad, quieren que se les cuente siempre el mismo cuento sin omitir una coma, digamos, mientras que los adultos suelen buscar la variedad, la novedad, sobre todo, como estímulo. Y entonces en estas búsquedas, en estos ensayos contemporáneos de ver cómo se hace para conciliar el deseo y el apego, han aparecido, por ejemplo, las parejas swingers, que nuevamente yo tengo la idea de que este intercambio pautado y regulado, que es solo sexual, de compañeros sexuales en reuniones pactadas para ese fin, es nuevamente una expresión del imaginario erótico masculino, y que las esposas en muchos casos aceptan, no digo que no experimenten ninguna clase de satisfacción, pero que más vale se pliegan a la tendencia polígama masculina con el fin de mantener viva la relación, y donde el varón a veces busca estimulación sexual, la mujer busca retener al varón de esa manera, digamos.
autorizando de alguna manera y participando en relaciones que transgreden el clásico pacto de copertenencia sexoafectiva. ¿Sí? Otro de los ensayos es las triejas, término que también tuve que aprender, digamos que son las uniones de tres, que todavía son minoritarias, pero que empiezan a aparecer, y donde entonces hay como también una búsqueda de privilegiar el deseo que en un primer momento yo siempre pensé, sobre todo, yo no he visto en la clínica todavía ninguna trieja, no he tenido esta oportunidad porque la clínica es limitada, pero he seguido una serie en Netflix porque a veces digamos, creaciones visuales, digamos, las películas, las series nos brindan relatos muy bien elaborados y muy convincentes de nuevas situaciones culturales, ¿no es cierto? Entonces, cuando vi Yo, tú y ella, por ejemplo, era la unión de un varón con dos mujeres. Y yo rápidamente pensé que esto era simplemente, como les diría, una racionalización de la tendencia polígama masculina y que era una especie de adulterio masculino convalidado y oficializado, es decir, sin el beneficio de la clandestinidad, que todavía se sigue viendo tantísimo, pero tantísimo, situaciones de varones que mantienen una doble vida y mantienen la estructura familiar y emparejan con mujeres, en muchos casos divorciadas de matrimonios anteriores, pero que mantienen en el estatuto de amantes clandestinas. ¿Sí? Pero después en estas triejas he visto que también hay un despliegue del homoerotismo femenino, es decir, o masculino según el caso, si es una trieja con dos varones, ¿no? Se entiende decir que aquí ya entran a jugar los deseos hetero y homosexuales y se privilegia que florezca el deseo erótico, digamos, buscando mantener, sin embargo, cierta estabilidad instituida, digamos, de los arreglos de convivencia y del cuidado de los niños, ¿no? Es decir, no desarmar las estructuras. Otra arreglo que he visto y que me llamó la atención es lo que llamé en su momento un divorcio no consumado, que esto lo he visto en parejas de edad un poco mayor y de bastantes recursos económicos, que lo que buscan es mantener unido el patrimonio, no disuelven la sociedad conyugal, queda en muchos casos la mujer residiendo en el hogar conyugal, protegida por el ex marido y a cargo de algún hijo que todavía quedó en el hogar, que no se ha independizado, y estos arreglos en general legitiman la libertad erótica del varón y mantienen a la mujer en una situación que si bien no es la de una castidad obligada, pero de mucho más control de su sociabilidad y de su sexoafectividad, incluso por parte del ex marido que suele mantener, por ejemplo, tener llave de la casa que era de él, ¿se entiende? Es decir, poder entrar en cualquier momento. Es decir, que la protección económica se paga muchas veces en estos arreglos con privación erótica, ¿sí? Entonces, son como distintas modalidades o ensayos de conciliar deseo y apego, pero lo que nos queda abierto es que una vez que te escuche para ver qué es lo que vos nos podés aportar, Darío, quisiera retomar, es ver cómo se hace para conciliar el deseo con el poder. Escuchamos entonces, Darío. Bueno, gracias, Irene. Buen punto el tema. Y me parece interesante esto que planteas de los sistemas motivacionales, del apego y el deseo. Y lo que voy a proponer es pensar un poco brevemente de dónde surge esto, ¿no? O sea, cómo se construye, o sea, de qué manera y por qué los varones activan estos sistemas motivacionales de manera diferencial con las mujeres. Y para eso me gustaría traer algo que plantea Nancy Chodorow, donde ella va a decir que los hombres somos socializados para amar con una marcada autonomía.
¿sí? Y nuestra masculinidad se va a construir en un alto contraste con lo femenino, lo que nos va a impulsar a reprimir cualquier indicador de dependencia relacional y de conexión emocional profunda. Y esta dinámica nos va a llevar a valorar en exceso la autonomía y la independencia en nuestras relaciones. Después también esto lo podemos pensar en torno a la sexualidad, ¿verdad? En cambio, para las mujeres, Chodorov va a decir que su socialización, al estar primariamente a cargo de una figura materna, o sea, una persona del mismo sexo, se fomenta más la identificación más prolongada y profunda con la madre. Esta continuidad relacional en la infancia les permite a las mujeres desarrollar una identidad más definida en la conexión con los otros, lo que potencia en ellas la capacidad de empatía, la intimidad, la conexión emocional con un otro, e inclusive tener activado casi de manera permanente el sistema motivacional de apego. En lo que respecta al amor específicamente, podemos decir que las mujeres tienden a buscar relaciones que ofrezcan una mayor conexión e inclusive hasta una mayor reciprocidad, ¿sí? Y emocional, sobre todo, ¿sí? También se observa en algunas mujeres una mayor necesidad de fusión y un deseo de ser reconocidas por su capacidad de nutrir al otro, de cuidar al otro y de relacionarse de una manera más conectada, por supuesto, ¿no? Buscando así una continuidad en sus vínculos que se va a alinear con ese desarrollo temprano, ¿sí? Por esta razón, cuando los varones encarnan las relaciones amorosas con una mayor diferenciación y autonomía, se puede generar un problema clave, ¿sí? Y es que las mujeres pueden decodificar esto como un desinterés, ¿no? Y una falta de amor. Así al menos lo he visto en la clínica. Es muy común eh, escuchar, al menos estoy hablando de mi clínica, ¿verdad? A varones diciendo, ella quiere que hagamos todo juntos, ella me pide demostraciones de amor constantemente, ella no puede creer que yo quiera ir al fútbol por la mañana de los domingos, en lugar de querer estar con ella o con mi familia, ¿no? Con la familia. En contraposición, las mujeres, por su parte, al orientarse más a la conexión y a la interdependencia emocional, buscan una mayor reciprocidad en sus vínculos, ¿no? Eso creo que lo observamos en la clínica. Y también buscan una continuidad relacional, ¿sí? Que se alinea, bueno, con esto de hablábamos del desarrollo temprano. Y ahí escuchamos a mujeres decir, él me habla y no me dice nada. Cuando estamos juntos parece que estuviera en otra cosa, ¿no? Que no estuviera ahí, está todo el tiempo con el celular en la mano. Cuando le pregunto cómo se siente en la relación, me dice, no sé, ya no empieces con eso, a preguntarme cosas raras, ¿verdad? Es decir, y acá voy a citar a esta autora que citaste hace un rato, Irene Almudena Hernando. Ella va a decir que nosotros los varones hemos desarrollado la identidad individual y las mujeres la identidad relacional. Entonces, podemos hacernos la siguiente pregunta. En base a la manera diferencial en la cual construimos nuestra identidad, ¿estamos preparados? Si es intersubjetivo, denomina como intersubjetividad. Esto es una gran pregunta que a mí me surge, no sé si tengo la respuesta, pero me gustaría antes rápidamente explicar lo que es la intersubjetividad. Y la podemos entender como cuando un sujeto se constituye como tal en un proceso de reconocimiento mutuo, donde el otro pasa de modo paulatino a ser captado como un centro separado y equivalente de subjetividad.
En este sentido, uno experimenta al otro como un sujeto con otra mente, con otro cuerpo, al otro separado en cuanto a las formas de percibir la realidad, en cuanto a las emociones, las necesidades y los deseos, construyendo así una identidad propia en la interacción entre el sí mismo y los otros. ¿Sí? Aunque no se trata de fusionarse, ¿sí? Y perderse en el otro, como plantea el amor romántico, ¿no? Y tampoco dominar ni ser dominado. Se trata de mantener como una tensión dinámica entre dos sujetos separados, que sin embargo logran encontrarse en un espacio compartido, ¿no? Donde se ven, se escuchan, esto que Benjamin habla del tercer espacio, ¿no? Es como si cada uno dijera, bueno, yo soy con mi mundo interno y te veo a vos con tu mundo interno, y ambos mundos pueden coincidir, pueden coexistir, ¿sí? Y enriquecernos en esa relación. La pregunta sería entonces acá, se me ocurre, las nuevas generaciones, ¿no? Hablando de lo intergeneracional, ¿están preparadas para lograr esta coexistencia en la intersubjetividad? Y yo lo que vengo observando también en mi clínica es que estamos pasando del amor romántico, de ser uno con el otro, ¿sí? Es decir, de un formato de la media naranja o de la complementariedad, a la individualidad, esto que planteaste hace un ratito, Irene, que estoy totalmente de acuerdo. Y parece que este, en el medio no hubiese nada, ¿no? Y cuando hablo de fusión, ¿sí? Porque la idea es pensar la fusión y la complementariedad como dos opuestos, por supuesto, ¿no? Y aquí, lejos de generalizar, hay que contextualizar una subjetivación diferencial, insisto, para varones y mujeres. ¿Y cómo nos contextualizamos? Y acá vuelvo a lo que traíamos hoy al inicio, en la primera parte, y es que no podemos negar que vivimos en un medio un tanto hostil, ¿no? Más allá de las guerras, tiene que ver con la economía local también, de acá de Sudamérica, basado en el capitalismo salvaje al que estamos asistiendo. Es decir, vivimos en un sistema económico que promueve la búsqueda de beneficios personales sin restricciones, y a esto le sumamos la romantización de la vida privada, donde hoy en día se cree, esto que decía hace un rato, se cree que todo se puede lograr, ¿sí? Y mostrarlo públicamente es un imperativo social que implica alcanzar lo que muchos llaman la vida plena, la felicidad, ¿no? Es como que circulara la representación social a nivel colectivo de que uno podría llegar a vivir sin conflictos, algo que sabemos desde el psicoanálisis que eso es absolutamente imposible, ¿verdad? No se puede vivir sin conflictos internos y estamos en permanente tensión con nosotros mismos y con la realidad externa. Es así entonces que las nuevas generaciones observan a sus referentes adultos alienados, ¿no? Especialmente a sus madres, con la carga mental y la triple jornada laboral, y a sus padres en la búsqueda por la supervivencia también laboral y económica. La tendencia, ¿no? La clase trabajadora y clase obrera. ¿Qué somos, no? Me incluyo, ¿no? Entonces, ¿cómo encarnan las nuevas generaciones esta posible intersubjetividad? Bueno, en este proceso eh, podemos decir que se pueden observar como dos tendencias claras, ¿sí? Que definen esta construcción. Por un lado, encontramos una fuerte identificación parental, y aquí los jóvenes manifiestan por ahí un deseo de hacerlo mejor que sus padres, que papá y mamá, esforzándose también, a veces de manera intensa, por superar lo que observaron en sus progenitores. Es como que toman aquello que consideran válido y superable como una base para construir un camino propio. Y por otro lado, la otra tendencia se manifiesta
en lo que podemos llamar la contraidentificación parental. Es decir, vemos a los chicos que construyen su identidad distanciándose activamente de aquellos que representa su progenitor, o ambos, ¿no? Y utilizan este mecanismo, bueno, por supuesto, para afirmarse sobre sí mismo a través de la diferencia. Y para ilustrar esto, me gustaría compartir con ustedes un pequeño caso clínico de hace unos meses. Un paciente con unos 50 años, con un hijo adolescente, me contaba que este chico le decía: papá, yo no quiero ser como vos, porque sos un esclavo, vivís trabajando, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para no ser como vos? Le decía, ¿no? Me lo decía con un dolor tan grande, ¿verdad? Que no era objeto de admiración de su hijo. Bueno, el hijo ya era un adolescente avanzado. Ahora bien, ¿qué sucede con estos procesos identificatorios de los chicos más jóvenes a la hora de buscar un vínculo amoroso? ¿Sí? Insisto, disculpen que insiste, pero yo siempre pongo en énfasis esto, que el amor, el patriarcado, el capitalismo salvaje están íntimamente relacionados en este escenario. Y aquí se nos abre una gama de posibilidades muy amplias y claramente no podemos caer en la generalización, pero nos podemos preguntar por ahí cómo abordan los jóvenes la búsqueda de algo diferente a lo que hicieron las generaciones anteriores. Claramente no tengo una idea, una respuesta inquebrantable para esto, pero sin embargo, sí podemos observar como una alta frustración cuando tanto varones como mujeres se dan cuenta de que el amor no es simétrico en su totalidad, que el amor no completa a nadie, o sea, no tapa la falta, ¿no? Y que tampoco existe una correspondencia absoluta de lo que se espera del otro. Y esta frustración, si bien no es algo novedoso en sí misma, porque ha existido, ¿no?, por los siglos de los siglos, lo que sí es realmente nuevo es el mix de frustraciones que acontece en este momento histórico, ¿verdad? Es decir, a la caída de la idealización del amor se le suman otras desilusiones, como es la romantización de la vida, ¿sí? Esa creencia de que vamos a encontrar la felicidad de forma garantizada, ¿no? Eso también se desmorona. A esto se añade la falta de conciencia de clase, es decir, la idea que nos vende el capitalismo de que porque usamos un iPhone o andamos en un avión, ya no pertenecemos más a la clase obrera, ¿sí? Y sí pertenecemos a la clase media, cosa que sabemos que no es así. Y todo esto se sostiene en gran medida a través de las redes sociales, ¿sí?, que venden modelos de varón y de mujer casi imposibles de alcanzar. Es así, creo yo, donde aquellos sujetos que no realizan procesos personales psicoterapéuticos para elaborar estas frustraciones, ¿sí? Y no estoy vendiendo nuestro trabajo acá, sino que la idea es que podamos aportar al procesamiento de las frustraciones, las contradicciones, las idealizaciones, ¿sí? Eh, que van a tener una mayor tendencia a alejarse aún más de la posibilidad de lograr esto que dice Benjamin del tercer espacio de la intersubjetividad. Por supuesto, esto no asegura, o sea, un chico, una varón, mujer persona trans, quien sea, que se analice o que haga psicoterapia, no aseguramos que lo consiga, ¿no? Porque ese logro también depende de habilidades del analista y las capacidades yoicas de cada sujeto. Entonces, por eso me gustaría preguntarte, Irene, estuve releyendo antes de este encuentro tu último libro, Género y Deseos del siglo XXI. Me pareció interesante algunas cosas que planteas ahí, bueno, varias, pero algunas cosas tienen que ver con este encuentro de hoy. Y la pregunta que me surge es si estamos preparados para conseguir vincularnos de esa manera, ¿no?, más intersubjetiva, ¿no? Vos decís en el libro que las mujeres avanzan hacia una mayor paridad, estamos de acuerdo, y que
las juventudes están explorando identidades más fluidas, difuminando las fronteras tradicionales del género y el deseo. ¿Sí? Estos planteos que haces están vinculados con la posibilidad de acercarnos a una conexión más amorosa desde un lugar diferente, con esta construcción de la posibilidad de un tercer espacio. A mí me parece que apunta tímidamente un brote verde. Digamos, es decir, por un lado está, digamos, este panorama desolado de los contactos despersonalizados, efímeros, reducidos al intercambio sexual, digamos, desafectivizado, pero por el otro lado, creo que estamos llegando a lo que Benjamin, una autora que vos has citado y que es realmente fundamental en el desarrollo de este campo, plantea como un periodo una posición más que un periodo, una posición post-edípica. Es decir, Benjamin plantea que el Edipo temprano se caracteriza por instalar en la mente del infante la opción entre ser y tener. O sea, siendo un niño, me doy cuenta que no soy todo, que no puedo ser todo, como pensé cuando era más pequeña, pues digamos en mi caso, ¿no? Y que puedo reemplazar el dolor que me causa no ser todo por tener aquel que es como que yo no soy. ¿Se entiende? Entonces aparece justamente la comprensión de la diferencia de sexos y la atracción hacia el sexo que no poseo, buscando de alguna manera, a través de tenerlo erótica y afectivamente, eh, mm, tener aquello que no soy. ¿Sí? Esto va acompañado por una diferenciación, una distinción estereotipada y polarizada entre las identidades femenina y masculina, digamos, donde aparece, bueno, una diferencia como, sí, estereotipada, digamos, lo masculino y lo femenino polarizado e imaginado además como homogéneo en su interior. Pero, dice Benjamin, y yo agrego, creo que esto se da en la posmodernidad, que no es una tendencia subjetiva que se observó siempre, sino que es una novedad sociocultural y una neoformación psíquica, aparece la posibilidad de una vez establecido un núcleo identitario no confuso dentro de lo que sea posible, digamos, no demasiado confuso, para decirlo así, de femineidad o masculinidad, jugar con las identificaciones cruzadas con el otro género de tal manera que sea posible generar una mayor capacidad empática. Esto no es una novedad lo que plantea Benjamin, ya antes lo planteó Joyce McDougall, por ejemplo. Joyce McDougall ha planteado que la integración de la corriente homosexual del psiquismo permite, habilita la empatía con el partener del otro sexo, porque solo identificándose cada participante de la unión sexoafectiva con la posición del otro es posible comprenderlo. Si no existiera una identificación cruzada que cruza género, no sería posible comprender al otro que es diferente de uno. Pasarían a ser los géneros como si fueran dos especies diferentes. No habría un espacio para la empatía. De modo que la posibilidad de integrar identificaciones cruzadas en la construcción del yo y en la resolución del Edipo permite, una vez instalado este núcleo de diferenciación, este núcleo de identidad y esta, digamos, mayoría de la orientación del deseo, ya sea hetero u homosexual, digamos, que se organice de algún modo, es posible jugar con las identificaciones cruzadas, jugar con los deseos cruzados, y esto de alguna manera genera
feminidades y masculinidades menos estereotipadas, más diversas en su interior y por lo tanto con una capacidad potencial mayor para la empatía. A mí me gustaría ilustrarles esto haciéndoles un comentario de una película que prometo ser breve, pero que me parece que a veces, para no abusar de la clínica, me resulta muy útil a veces hacer una lectura de, digamos, de películas, por ejemplo. Esta tal vez la han visto porque es una película reciente que está en una plataforma que la mayoría de nosotros tenemos, que se llama Vidas Pasadas. Y el argumento es muy sencillo. Dos niños coreanos se hacen amigos en la época escolar. Ella es una niña muy buena alumna, ambiciosa, y se la ve llorando porque esta vez quien ganó el primer premio de la aplicación es su amiguito. Y él le dice, tonta, ¿por qué lloras si vos siempre me ganás? Por una vez que te gano vas a llorar. La familia de ella decide emigrar a Estados Unidos y estos niños se separan, se ven separados. Muchos años después, ya siendo adultos jóvenes, él busca a través de las redes localizarla y empiezan a conversar entre ellos, eh, y retomar un poco un vínculo, pero ella siente que este vínculo así retomado puede dificultarle instalarse, asimilarse a la cultura norteamericana, porque ella tiene el deseo de utilizar este contexto cultural muy diferente del coreano para destacarse como escritora. Es una mujer con elevadas ambiciones personales. Entonces le plantea que prefiere dejar de verlo por un tiempo, porque sabe que esta relación está compitiendo, digamos, con su integración al nuevo contexto, y en ese tiempo en que no tienen contacto, ella conoce un varón norteamericano de origen judío con el cual se casa, que también es escritor como ella. Tiempo después, su amiguito coreano, antiguo amiguito, tiene la ocasión por motivo de trabajo de viajar a Nueva York y se encuentran. Allí se encuentran y él llega, él es, digamos, le cuenta que sí, que se ha recibido de ingeniero, que trabaja, que gana poco, y en algún momento que logran comunicarse un poco más, él le dice, te veo y pienso cómo hubiera sido nuestra vida si no te hubieras sido, tal vez estaríamos casados, tal vez tendríamos hijos, cómo hubiera sido nuestro desarrollo. Pero, le dice él, y esto es importante para lo que yo quiero destacar, lo que me ha gustado de vos es que vos sos capaz de irte, que vos sos de los que se van, yo soy de los que se quedan. Es decir, como valorando la capacidad de ella para la innovación, para la audacia, lo que podría llamarse, si nos atenemos a los estereotipos modernos, un rasgo de carácter masculino en ella. Es decir, que lo que me gusta de vos, le dice el varón a la mujer, es lo masculina que sos. ¿Se entiende? Es decir, hay ahí una paradoja. Él se vuelve a Corea, ella vuelve a su casa donde le está esperando el marido, y en la última escena ella llora mucho. Y uno se pregunta, ¿por qué llora? La primera lectura posible es por el amor que no fue, el amor que pudo haber sido y no fue. Una segunda lectura sería, llora por Corea, porque si bien ella está instalada en Estados Unidos, añora su contexto de origen, su familia de origen, los lugares conocidos. Pero hay un detalle que hace pensar en otra lectura que es de género. Ella cuando le explica al marido cómo es el antiguo amigo al que está viendo, le dice, es muy masculino. Y él efectivamente es muy masculino en un sentido bastante clásico, es decir, es callado, poco expresivo, un poco torpe en la expresión de los sentimientos, digamos, eh, y sólido, es decir, permite que ella se apoye en él, como se apoyaba cuando era chica, que ella lloraba y él la consolaba. Entonces uno se pregunta, ¿ella añora la masculinidad coreana también, la de un hombre a la antigua, que la proteja, que la contenga y frente al cual ella pueda ser débil y femenina? Sí, posiblemente sí,
pero también le gusta ser una escritora que aspira a ganarse el premio Pulitzer. Y para eso necesita su marido judío democrático, comprensivo. Y el marido le dice una cosa que juro que es la última que digo, que es que él está aprendiendo coreano porque ella cuando está dormida habla en coreano y él no entiende lo que ella dice, pero lo quiere entender. Esta preocupación del varón por entender aquello que le resulta incognoscible de la mujer amada es una preocupación altamente refinada en términos vinculares. Es el deseo de entender verdaderamente los sentimientos y la mente de la otra persona, como que él no le basta poseer el cuerpo de esta mujer que le asegura que se va a quedar con él, sino que desea entenderla verdaderamente, empatizar con ella. Y es por eso que me parece un modelo interesante, tanto de una resolución del Edipo que permita una construcción del género más flexible, no tan estereotipada, y el surgimiento de la empatía intersubjetiva. Habrá que ver. Vamos a ver qué te parece esto, Darío, entonces. Bueno, me quedé pensando que yo abuso de las viñetas clínicas, pero es lo que se me ocurre traer a la hora de ejemplificar este tipo de teoría. Este, interesante el planteo. Eh, También podemos pensar en cómo, cuáles son las exigencias, ¿no? A partir de esto, las exigencias que vamos teniendo los varones sobre las mujeres sobre los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que proyectamos también en el amor, ¿no? ¿Qué es lo que colocamos sobre el otro, en este ejemplo que vos ponés, Irene? Este, y cómo construimos, por supuesto, este deseo, que eso ya lo hemos hablado. Yo lo que he observado es que en la actualidad, para volver a la clínica, los varones, eh, a los varones se nos exige, ¿no? Esto de ser compañero, aliado, emocional, doméstico, ¿no? Que llevemos a cabo prácticas de cuidado, ¿sí? Y aquí surge la pregunta crucial que nos la estamos haciendo, es si estamos preparados para esto, ¿verdad? Yo creo que teóricamente sí, técnicamente no tanto, ¿no? Es decir, si bien eh, vos nombraste acá, Irene, esto de la integración de identificaciones cruzadas, yo no me acordaba de esto, de esta parte teórica, así que te agradezco la explicación. Este, podemos pensar que si bien la conciencia social avanza, los hombres seguimos pensándonos y deconstruyéndonos, y en la práctica no es tan sencilla esta deconstrucción, ¿sí? Aparte no alcanza con la deconstrucción, tiene que haber algo más, que es esto que vos traías hace un rato, este, que más allá que deberíamos resocializarnos todos de nuevo, todas y todos, tiene que haber como un trabajo más individual y también colectivo, ¿verdad? En cuanto a lo que un hombre está habilitado y entrenado a sentir, pensar, decir, hacer, y que existe una coherencia entre esto, ¿verdad? En este sentido, creo que podemos decir que cuando las mujeres percibieron la posibilidad de que los hombres pudiéramos deconstruirnos, la expectativa creció muchísimo. Este, Había una paciente que me decía algo así como, qué bien, ¿no? Ahora voy a poder tener un compañero de ruta que se conecte conmigo como yo espero, como yo pretendo, pero bueno, hasta ahora no he encontrado. Y esto genera como un nuevo problema, y es que yo observo mujeres exigiendo hombres
cuidando y amando en presencia, en reciprocidad, como muchas de ustedes sí pueden hacerlo, ¿verdad? Y los hombres, creyendo que lo están dando todo, ¿no? Eh, y sí es cierto que lo dan todo a veces, ¿no? Y lo están haciendo bien también, por supuesto, pero es como que con mucho esfuerzo, ¿sí? No alcanzan las expectativas y las demandas de ellas, ¿sí? En muchas ocasiones. Yo creo que ambos, tanto varones como mujeres en este sentido, tienen derecho a lo que piden y a lo que pueden dar, ¿sí? Es decir, las mujeres tienen derecho a pedir y los varones a darlo todo. El problema es que las mujeres están pidiendo algo para que los hombres creo que aún no están preparados en su mayoría. Y muchos hombres están dando todo lo que pueden porque no han tenido tiempo de esa deconstrucción suficiente para que den más. Y no solamente de construcción, sino que en base a esto que planteaba Sirene hace un rato, la socialización de género y la ausencia paterna todavía sigue estando presente al punto que yo me pregunto cómo lograr esto de la integración de las identificaciones cruzadas, ¿verdad? Para que la masculinidad y la feminidad eh, sean menos estereotipadas, ¿no? Si todavía seguimos con papás ausentes, ¿no? Y eh, lo que propongo ahora es que pensemos un poco en el marco del género y de las generaciones, ¿no? Y desde mi práctica clínica, no solamente clínica, sino en mi trabajo con adolescentes y trabajo con hombres, tanto de grupos de construcción como grupos de hombres que ejercen violencia, este, observo una clara disonancia. Si analizamos las dinámicas de pareja y las expectativas de género a través de las diferencias generacionales, podemos observar patrones distintivos. Y voy a, a cometer el atrevimiento de utilizar esta teoría generacional de Strauss-House, que no está muy bien vista, pero me parece muy clara como para diagramar esto de la generación X, los millennials, los centennials, ¿sí? Voy a explicar bien brevemente de qué hablamos en cada uno. Y yo lo que he observado es que las personas que actualmente tienen entre 45 y 60 años, más o menos 2, 3 años, que son los que llaman la generación X, suelen mantener una fuerte adhesión todavía a la monogamia y a la estructura familiar tradicional, incluso si se trata de familias ensambladas. Y en sus relaciones tienden a seguir desplegando roles de género más tradicionales. Aunque estos roles no son tan rígidos como lo observábamos en el siglo XX, sí existe una notable dificultad para abandonarlos, ¿sí? Por otro lado, si pensamos en los millennials, o sea, los chicos y las chicas que tienen de 29 a 44 años, aprox, mi casuística clínica revela como una disonancia significativa en los varones. Por ejemplo, ellos buscan mujeres que sean sexualmente libres y con ideales progresistas, pero al momento de emparejarse, exigen a estas parejas mujeres, siguen exigiendo ciertos servicios de cuidado y tareas domésticas, por ejemplo, ¿verdad? Y otro punto interesante es que muchos varones de esta generación tienen la expectativa de desarrollar una relación amena, tranquila, de compañerismo, con una sexualidad activa, ¿cierto? Y son esos varones que te dicen, yo quiero tener una vida tranquila de pareja, ¿verdad? Cosa que si estás en pareja, eso me parece que es difícil, ¿no? Pues en la pareja hay que trabajarla. Sin embargo, al enfrentar la realidad en la convivencia también, este, muchos varones de estas franjas etarias siguen sintiendo que no dan con la talla, ¿no? Que no llegan a lo que se les pide, ¿sí? Y esto quizás se debe desde el otro lado, o sea, la mujer, con todo su derecho, ¿no? Que por ahí exige la construcción de este tercer espacio intersubjetivo que plantea Benjamin
Algo que para el hombre aún no está pudiendo construir y deconstruir, ¿sí? Por el momento histórico en el cual está transitando la masculinidad. ¿Qué sucede entonces? Bueno, estos varones por lo general creen estar al nivel de lo exigido, ¿no? Es como una creencia errónea donde reaccionan de manera negativa, violenta, diciendo que las mujeres son demandantes, histéricas, etcétera, ¿no? El problema aquí es doble. Por un lado, las expectativas desorbitantes que los varones tienen de las mujeres y viceversa, ¿sí? Lo que ellas, insisto, lo que ellas exigen es justo, y por otro lado, los hombres no somos conscientes de esta falta nuestra, ¿verdad? Creemos que estar a la altura por el simple hecho a veces o de cambiar pañales o de llorar mirando películas y series junto con la pareja, ¿no? Sintiendo que ya no somos tan proveedores como antes, ¿no? Cosa que sí es cierto, ¿no? Y bueno, finalmente podemos observar a los centennials, los que llaman centennials, que son los chicos de 13 a 28 años, aprox, y ahí yo creo que podemos notar un cambio generacional importante, ¿no? Y a diferencia de los millennials que es como que arrastran este ideal del amor romántico, eh, estos chicos más jóvenes son más pragmáticos, ¿no? Es como que yo los veo al menos como que son más conscientes de los desafíos y considerablemente más experimentales con las formas de vincularse, ¿no? Porque por ahí priorizan su bienestar individual y la autenticidad por encima de las expectativas tradicionales o por ahí las etiquetas más rígidas en las relaciones. Y dado que son los más jóvenes y los verdaderos nativos digitales, ¿no? Es como que nacen sabiendo manejar una laptop, un celular, están obviamente influenciados por la tecnología. Esto no quiere decir que esté mejorando la cosa, ¿no? Sino que por lo menos están probando alternativas en las formas de vincularse. Esto que planteaba Sirene de las Triejas. El otro día vi un reel con una chica de estas edades, veintipoquito de años, que planteaba la posibilidad de tener hijos con amigas, ¿no? En lugar de tener hijos solas, este, de juntarse dos amigas y tener un hijo, ¿no? Por inseminación artificial, con una donación, pero sin ningún tipo de vínculo erótico, lésbico, digamos, sino que se juntan dos amigas que tienen ganas de ser madres y crían un hijo, un bebé, juntas, como amigas, ¿no? Me parece interesante, no lo había escuchado, hace muy poquito lo escuché. Y bueno, son como formatos nuevos de afecto, de amor, donde por ahí no hay erotismo, pero sí hay una ética del cuidado donde las mujeres por ahí se pueden sentir más seguras haciendo esto, ¿verdad? Es un ejemplo. Así que bueno, por ahí este, Bueno, me quedo, por ahí me quedo. bastante, bastante. Múltiples resonancias. Muchas gracias a ambos por estas exposiciones tan ricas, tan útiles. Bueno, nos queda poco tiempo, pero si tienen ganas, abrimos al intercambio, algún comentario. Hay alguno acá en el chat. Tenemos una colega que ha estado bastante activa, Morena Corvaglia. Hace un comentario acerca de sobre el canon locativo que nombraba Irene. Dice, sí, el canon locativo es algo que legalmente ya se contempla mucho. Bueno, alguien preguntaba por esta película tan interesante, Irene. La verdad que tu resumen da muchas ganas de verla. Luego, de nuevo, Morena dice, esto que comenta Darío es muy patente en las generaciones de 40 y pico, creo, es decir, generación X, de que no alcanzan los varones a cumplir con lo que las mujeres pedimos. Yo cuando te escuchaba
Darío, cuando lo escuchaba a ambos, también pensaba todo el tiempo esto de, bueno, de qué momento vital se encuentran las personas de las que hablamos, ¿no? Y me parece que es muy útil hacer esta diferencia. En mi caso, yo trabajo con mujeres jóvenes, eh, em, y hay algunas cuestiones que, hablando de la ilusión de libertad, pensaba, o de la fragilización que hablaba Irene, bueno, me encuentro mucho con esto. No atiendo parejas, pero bueno, por ahí alguno de los, sobre todo mujeres. Y la semana pasada y la anterior, hablando con una colega, me comentaba, y yo también veía, eh, digamos, relacionándolo con esto que nombraba Irene, de en algún momento estuvo la tendencia al desmatrimonio, bueno, ahora yo veo la tendencia al desconvivir, incluso lo llaman así. Ahora desconvivimos, es decir, antes no se casaban, ahora ni siquiera conviven, ¿no? Se siguen significando y se sienten una pareja. Y bueno, a mí un poco de pregunta me hacía esto de, bueno, ¿con qué tendrá que ver? Algo de no tolerar los conflictos o de tratar de ahorrarse algunos sufrimientos, en principio veía. Y bueno, pensaba un poco esto, cuánto tendrá que ver esta situación con esta ilusión de libertad, de no tener o ataduras, o bueno, los sufrimientos que los vínculos nos traen. Y otro ejemplo que pensaba, si me permiten, hasta que alguien aparezca y levante la mano, em, es en muchachas jovencitas que muchas veces las veo como extraviadas, llevadas como por el ideal, eh, algún ideal feminista que habla de, bueno, no tengamos una pareja exclusiva, cerrada, tengamos una pareja abierta. Entonces, bueno, llevan esto como bandera, pero la verdad que después, digamos, entre nosotras cuando hablamos la pasan muy mal y sufren mucho porque en realidad desean la exclusividad, pero consideran que así están traicionando un ideal que se le impone y las termina alienando. Bueno, es como se hace una ensalada, ¿no? Acá, pero esto lo veo bastante también, hasta que, bueno, por ahí alguno se anima a decir, cerramos la pareja y bueno, y después vienen otros problemas. Bueno. Algunas cosas que quería compartir. Sí, yo te diría, tenía un comentario respecto de lo primero que vos planteaste, ¿no? Que habías planteado, recordame lo primero que habías dicho, Digamos, veníamos no, del amor romántico al desmatrimonio a la desconvivencia, ¿no? Como claro, un sí, ahí proceso. está. Eso sabés que me parece que tiene que ver con los terceros involucrados. En Ajá, este momento, los ensamblajes familiares han resultado poco exitosos, porque excepto que se ensamble con hijos de muy corta edad, los terceros involucrados sufren y hacen sufrir. Entonces, la pretensión inicial, después de los primeros divorcios, digamos, de reconstituir otra vez una familia, decir, bueno, no anduvo, entonces hacemos otra vez lo mismo, pero con otras personas. claro. Bueno, eso no anduvo bien. Entonces, me parece que el no convivir respeta a los terceros que se ven obligados de alguna manera a convivir con alguien que no han elegido y donde han surgido muchísimos problemas, digamos, de sufrimiento de hijos y de padres. Entonces no es tanto por una vocación de aislamiento, te diría, ¿no? Sino por un respeto a los hijos para no hacerlos convivir con un cónyuge no progenitor. Y eso es recomendable, excepto Totalmente. en muchos casos, digamos, porque evita conflictos muy desgarradores en las redes familiares. Y hablando de convivencias, permiso, ¿sí? Sí. Mm, yo como, yo atiendo parejas también, sobre todo parejas con problemas sexuales, pero generalmente los problemas sexuales llevan a otros conflictos, ¿no? De base. Eh, hablando de convivencia, yo hace un tiempo vengo sugiriendo a algunas parejas la posibilidad de no compartir dormitorio, ¿sí?
cuando se puede, cuando hay posibilidades materiales, digamos, de que cada uno duerma en un dormitorio distinto. Cuando no se puede, no se puede. Pero por ahí parejas que sí pueden hacerlo, porque los hijos ya se fueron, son grandes y se fueron de casa, y el 99% no me da bolilla, o sea, siguen durmiendo juntos y bueno, nada. Pero cuando lo logran, cuando lo hacen para probar, porque ya como que no les queda más alternativa para poder tener una buena convivencia, y es más, a veces retomar el tema del deseo sexual entre ellos, el 100% de las veces ha resultado, ¿sí? Que en Mm. realidad igual que son muy pocas parejas, ¿no? Que lo intentan, pero la que lo logran, las que lo logran hacer como una prueba, le funciona porque logran empezar a recuperar la intimidad y mejorar el deseo sexual, las ganas de ver al otro, de estar con el otro. Por supuesto que se permiten dormir juntos de vez en cuando, pero es como que construyen un- una vida más de adolescente o de joven, ambos, y después en determinados momentos se encuentran. Pero esto de recuperar la privacidad y la intimidad es algo que me parece interesante, sobre todo para parejas grandes que ya tienen hijos, ¿no? Que ya volaron de casa. En cuanto a la posibilidad de volver a restituir el deseo. No solamente el Mm. deseo sexual, sino el deseo de estar con el otro o de compartir una noche con el otro. Y eso. Bueno, si alguien tiene ganas de hacer algún comentario o compartirnos algo más, si no vamos a ir cerrando la actividad. Les agradecemos a todos quienes hayan participado. Bueno, recuerden que este conversatorio lo pueden ver en el YouTube, en el canal de YouTube de ABBA ARG, y también está la página de Facebook del Foro de Psicoanálisis y Género, donde pueden ver todas las actividades que el foro va realizando. Así que les paso el chivo de el próximo conversatorio, que va a ser el jueves 28 de agosto. Y el título es Abuso sexual contra niños entre la protección de la infancia y la judicialización de la vida cotidiana, que va a estar a cargo de Juan Carlos Volnovich y Nadine Goldwasser. Bueno, Bueno, muchas nos gracias despedimos. entonces Muchas por gracias a todos, habernos entonces. acompañado y nos vemos la próxima. Juliet quiere decir algo. Ah, sí, acá Sí, tengo a Luley, me figura. A ver. Hola, ay, Luley, perdón, es bueno, el ¿Está? nombre Sí, que me sí, aparece. ¿Se me escucha bien? sí. sí, sí. Ah, bueno, eso, agradecer. Yo soy practicante y estoy haciendo prácticas en el Hospital de Fray Bentos y pensaba un poco y quedaba resonando también como también depende del contexto en el que estamos, ¿no? Las vivencias y como la reflexión que tenemos. A mí me ha pasado esto, ¿no? De lo que hablaban de la desigualdad de género y los roles tradicionales. ¿No? De cómo son socializados, por ejemplo, en embarazos adolescentes, que acá puntualmente hemos como visto muchos en este último tiempo, y me lleva a la reflexión en que en, en esto, que a veces pensamos que hay cuestiones que están deconstruidas y yo en mi práctica muchas veces veo como que están muy arraigadas, ¿no? Entonces, como esto, ¿no? De poder como reflexionar, pero también a partir del lugar que habitamos y desde donde estamos, ¿no? Eso, pensaba en eso en realidad y agradecerles en realidad. Muchas Sí, gracias a yo creo vos. que lo que vos aportás es que no hay que cruzar solamente la variable de género con la edad, que es lo que ha aportado Darío, muy Mm. interesante, sino también con la clase. Y que el embarazo precoz, sobre todo si se ve así con frecuencia, es característico en sectores populares y que no se ve tanto en los sectores medios, con tanta frecuencia, por lo menos. Entonces, que para entender las relaciones de género hay que ver estas relaciones de género, en qué edad, en qué clase social, en qué contexto étnico se dan. Bueno, tenemos múltiples agradecimientos.
Muy interesantes las conversaciones, los aportes, muchos. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Buenas Bueno, noches. hasta la Muchas gracias próxima por la entonces. Muchas invitación. Hasta gracias. la próxima. Gracias, Gracias, gracias Darío. a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Irene. Abrazo. Gracias. Igualmente. Muchas gracias.